estos hechos a partir de propias investigaciones que en su momento estuvo generando Contralínea de cómo recursos públicos siempre estuvieron orientados a a privilegiar bolsillos privados. Hay que recordar cómo, por ejemplo, el propio CONACYT en su momento destinaba pues recursos que deberían de ser para la ciencia y la tecnología, pues al desarrollo de productos para grandes transnacionales, incluso como la propia Ford, etcétera, Chrysler y muchas otras, o como incluso también durante mucho tiempo lo que tenía que ver con el sector agropecuario, pues estaba destinando a incluso estas transnacionales como Monsanto, como Bayer, o como incluso se destinaba a los bolsillos de los propios secretarios de Agricultura, que al mismo tiempo, entre comillas, eran prósperos agricultores. Presupuesto público estaba capturado por intereses privados, es lo que dijo el día de ayer el secretario de Hacienda Ramírez de la O, Rogelio Ramírez de la O. Durante mucho tiempo, el presupuesto público estuvo capturado por intereses privados. Esto se reflejó en contrataciones desventajosas, asociaciones público-privadas y proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, es decir, pidiregas, sobre todo estos últimos en el sector energético, con un alto costo para el erario nacional. Esto lo señaló, como decíamos, el día de ayer Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda, José Reyes. Así es una consideración por parte del secretario de Hacienda que dio a conocer en el coloquio internacional La transformación democrática en disputa, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Puntualizó que durante 20 años el presupuesto de gasto público estuvo amañado a favor de los intereses del sector privado, lo cual fue quitando progresivamente flexibilidad al gobierno para realizar sus propias estrategias. Así es, y yo creo que el secretario se queda corto, ya que prácticamente durante los 70 años del PRI y los 12 años del PAN, y de nueva cuenta otros 6 años del PRI, los recursos públicos se manejaron de manera discrecional para favorecer a los grandes magnates, a las grandes transnacionales e incluso para llevar mediante la corrupción el desvío de recursos públicos para comprarse residencias en el extranjero y transferir grandes cantidades de dinero a paraísos fiscales, como ya hemos dado cuenta de eso en este programa. Así es, José Reyes, varios asuntos, dentro de ellos el propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que buscaba construirse ahí en Texcoco y que ejemplificó con él el propio secretario de Hacienda el día de ayer. Prácticamente se sabía que los terrenos, por las características de suelos, de mecánica de suelos que tenían, pues no eran aptos para construir un aeropuerto ahí. Sin embargo, para aquellos empresarios que iban a salir beneficiados con grandes negocios, pues eso no importaba. Se tendría un aeropuerto ahí en condiciones precarias, me refiero desde el punto de vista de la mecánica de suelos, que iba a requerir de mucho mantenimiento de manera prácticamente permanente, pero ya ellos tenían ahí sus negocios y pues hasta la fecha hemos visto que están muy desilusionados, muy a disgusto porque no se construyó el aeropuerto ahí, y de hecho algunos no pierden la esperanza de que con una eventual restauración del pripanismo pudiera volverse a echar a andar ese mega negocio. El gobierno actual, a decir de Ramírez de la O, se enfoca en la responsabilidad del Estado para hacer la obra pública y no tener que llevarla a los financiamientos privados porque se encarece mucho. Desde el auditorio Alfonso Caso, Rogelio Ramírez de la O enfatizó que con el financiamiento privado se comprometen las concesiones hasta por decenios de años. A la larga, le quita al Estado la posibilidad de capturar los beneficios de la inversión pública inicial y socializar esos beneficios en términos de capturar una renta, tener un beneficio y poder asignarlo. Pues algo que en Contralínea se estuvo denunciando prácticamente desde los sexenios anteriores, estas asociaciones público-privadas que se vendían con el discurso de que era necesaria la conjunción del capital
público y el capital privado para realizar las obras que el país necesitaba. En realidad, quien terminaba realizando las obras era el capital público, y el capital privado pues siempre se beneficiaba de haber participado, de haber salido en la foto. Hay casos muy grotescos como los que se han documentado últimamente de hospitales donde supuestamente iban a concurrir ahí capital público y capital privado. El privado sí puso su parte, pero obtenida mediante financiamiento de la banca también pública. Y aún así, pues se les ha seguido pagando por esta supuesta participación que tuvieron, pues solamente para sacarse la foto y asegurarse, incluso de manera transeccional, pues que el erario les estuviera desviando miles de millones de pesos, José Reyes. Así es, Ósimo. También el secretario de Hacienda se refirió a cómo antaño, para precisamente, no solo les bastaba a quienes gobernaban en esa época con favorecer a grupos privados en el desarrollo de sus infraestructuras y de sus empresas, con el presupuesto ordinario que se generaba de los impuestos de los nacionales, sino que pues endrogaron al país mediante una deuda escalofriante e impagable que incluso heredaron a esta administración, la cual pues se vio ahora en la necesidad de plantear un cambio de paradigma en ese aspecto al inicialmente decretar que no habría más deuda externa. Sin embargo, recientemente, la semana pasada, el Congreso aprobó como parte de los ingresos del presupuesto federal, acordó una deuda de 1.9 billones de pesos para el próximo periodo del año fiscal en México. También obviamente se destacó que ese dinero sería para destinarse a los programas sociales del próximo año.